Verde que te quiero, verde, verde viento, verde ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata, verde que te quiero ver. España, década de 1920. Por esos tiempos gobernaba el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, quien había comandado un golpe de Estado y de esta manera se hizo cargo del gobierno. A partir de este momento se suspendió la Constitución, se prohibieron los partidos políticos, se crearon los somatenes como brigadas humanas y se declaró el estado de guerra. El dictador dejó muy en claro desde el principio cómo iba a llevar su gobierno. Prohibió el uso de otra lengua que no fuese castellano. Prohibió el uso de símbolos como banderas vascas y catalanas. Se restringieron las libertades políticas. Se suspendieron las garantías constitucionales. Se censuraron las publicaciones de la prensa. En este contexto coincidieron Salvador Dalí y Federico García Lorca, dos gigantes del arte español. Se conocieron en la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1922. Federico contaba con 24 años y Salvador con 18. Siendo dos hombres muy intelectuales, inmediatamente se hicieron amigos. Dalí tenía mucho conocimiento sobre la pintura de vanguardia y Lorca sobre el teatro y la música. Juntos eran increíbles: inteligencia, seducción, arte. Pasaban horas conversando y planteándose interrogantes que los hacían crecer y los hacían desear estar juntos cada vez más. En aquel momento Salvador tenía una figura delgada y era estrafalario en su manera de mostrarse a los demás. Muchos decían que esto era justamente porque no conocía otra manera de ocultar su inseguridad y su timidez. Pero todo se transformaba en cuanto agarraba su pincel. Ahí, todo se transformaba en arte y color. Por el contrario, Federico era un hombre muy formal y de mucha clase. Solía participar de fiestas, siendo protagonista. Parecía muy alegre y todos adoraban su compañía. Eso era por fuera, porque por dentro era un muchacho que tenía el corazón lleno de heridas. Eran diferentes, todo lo contrario el uno del otro. Sin embargo, había algo que compartían: la admiración. Se admiraban, se cautivaban a cada momento. Como ya dije, era un momento muy difícil el que estaban viviendo, y mucho más para aquellos que vivían una sexualidad diferente a lo que se adaptaba a la norma. Y ese era el caso de Federico. A pesar de vivir en los años 20, él tenía absolutamente asumida, orgullosamente, su homosexualidad. Imagínense lo difícil que era. De hecho, muchos de sus compañeros sentían antipatía por él. Claro que cuando asistía a las tertulias y comenzaba a tocar el piano y a desbordar alegría, dejaban de mirarlo mal. Y no solo eso, disfrutaban de su compañía. Salvador era distinto. Provenía de una familia rigurosa y tradicional, con un padre inflexible y cruel. Por eso mismo ocultaba a los demás lo que sentía y lo que deseaba. Durante todo el tiempo que compartieron en la residencia de estudiantes, estuvieron juntos, prácticamente no se separaban. Esto llevó, por supuesto, a comentarios entre sus compañeros, quienes hablaban de una amistad erótica. El tiempo fue pasando y muchas veces la distancia los separaba. Entonces ellos buscaban la forma de seguir estando juntos y se enviaban cartas, todo el tiempo. Cartas que con los años y la historia se hicieron muy famosas. La relación de ellos era extrañamente de amor. Y digo extrañamente porque, si bien se amaban, nunca consumaron, jamás hicieron el amor. Se influenciaban, se inspiraban el uno con el otro.
De hecho, es famoso el dibujo El beso de Lorca, en donde pueden verse dos cabezas unidas por un beso. La central parece un autorretrato del poeta, con mirada triste, que se superpone a otro rostro anónimo y alargado. Estas dos cabezas están unidas discretamente por los labios. Ellos eran discretos en todo lo que significaba su relación. Y si bien pasaban mucho tiempo separados, se ocupaban de tener ese momento en el año en el que podían compartir risas, abrazos, charlas, arte. Y así como ellos se aferraban a esa relación que los tenía encandilados, había gente que no estaba de acuerdo con este amor. Tal es el caso del cineasta llamado Luis Buñuel. Él decía que esta era una relación enferma y entonces alejaba a Dalí de Lorca, convenciéndolo con teorías falsas que decían que el pintor estaba teniendo una influencia negativa de un poeta maricón. Triste pensamiento. Ellos iban y venían, se adoraban y se criticaban, se alejaban y se acercaban. Y en medio de todo esto su correspondencia iba y venía. Mientras sus caminos se alejaban, sus cartas los acercaban. Algunas hablaban de amor con erotismo, otras de amor casi fraternal. Lorca asumía el amor que sentía por Dalí. En cambio, Salvador hablaba más de admiración y de amistad hacia Federico. Entre ellos, en realidad, había una pasión única que crecía con el tiempo. Tal vez por no llegar a la concreción de ese amor con sus cuerpos. No es que no lo hubiesen intentado, Dalí dio cuenta de eso. No pudieron, en realidad Salvador no pudo. Ni siquiera se atrevía a confesarse el deseo que sentía por Federico. Incluso hasta le dijo que accedería si el escritor aceptaba mantener una relación sexual con la pintora Margarita Manso, cosa que Lorca hizo. Pero Dalí nunca cumplió con el pacto. Él decía: Federico, como todo el mundo sabe, estaba muy enamorado de mí, pero yo lo cancelé enseguida, porque no soy maricón. Y todo quedó en una cosa puramente platónica y de admiración. Palabras más, palabras menos. En realidad daba muchos más detalles. Este episodio ocasionó que se distanciaran. Estuvieron mucho tiempo sin verse, salvo en ocasiones no demasiado buenas. Pero después de varios años volvieron a encontrarse en Barcelona. En esa ocasión, Lorca afirmó: somos dos espíritus gemelos. Aquí está la prueba. 7 años sin vernos y hemos coincidido en todo, como si hubiésemos estado hablando diariamente. Así eran ellos y siempre lo serían. No parecían existir fuerzas, ni amigos, ni opiniones, ni rencores que pudiesen separarlos para siempre. Qué cosa los seres humanos, que pensamos que siempre hay tiempo, que podemos dejar para adelante hasta lo más importante para nuestras vidas, hasta el amor. Esta omnipotencia de creernos eternos, inmortales, de pensar que tenemos todo el tiempo del mundo, de que la muerte no existe. Un año después, en Barcelona, estalló la Guerra Civil Española. Y todo realmente se puso mal y peligroso. Especialmente para Federico, que no estaba dispuesto a transar su libertad. Todos le pedían que se fuera, que pidiese asilo político en alguna embajada. Sin embargo, él jamás quiso exiliarse. Lejos de eso, volvió a Granada para reunirse con su familia. El 16 de agosto de 1936 fue detenido por la Guardia Civil. Se lo acusaba de ser espía de los rusos y de ser homosexual. 3 días después, el 19 de agosto, el silencio de la madrugada fue interrumpido por las balas que terminaron con la vida de Federico, uno de los artistas más exquisitos de la historia.
La noticia se dio a conocer por la radio. Federico García Lorca fue fusilado a manos del movimiento que dio origen a la Guerra Civil. Esta noticia fue un golpe tremendo para muchísima gente, familiares, amigos, admiradores de Lorca. Muchos lo lloraron, otros se enojaron con la vida y con la suerte por esta injusticia. Y hubo un hombre que también lo lloró y también se enojó. Pero por sobre todas las cosas, sintió como si una parte de él se muriera con ese hombre. Salvador Dalí nunca más fue el mismo. Tal vez se reprochara a sí mismo no haberse animado a amar libremente a Federico. Tal vez su eterna ausencia ahora se convertiría en una fantasmal presencia que lo acompañaría hasta el fin de sus días. Quizás esa voz que no volvería a escuchar nunca más no se desprendiera jamás de sus oídos y de su corazón. Esta es la historia de un amor imposible y trágico, de un amor triste y único, de un amor que no pudo ser concretado en el mundo de los vivos. Ojalá exista un más allá en donde ellos puedan vivir con plenitud este majestuoso amor, con la sensibilidad de dos almas unidas eternamente por la valentía y el arte. Ojalá así sea. Hasta la próxima historia.